Listo. Vamos a comenzar entonces el día de hoy. Nos corresponde ya ver el tema número 4. Voy a compartir la pantalla. A ver, aquí lo tenemos. Ok. ¿Pueden ver, no es cierto, la pantalla? Listo. Si gustan, ahora pueden apagar su cámara. Ya no hay ningún problema si tienen mala señal o también si quieren dejarla conectada, no hay problema, ¿ya? Bueno, vamos a, como siempre, hacer un pequeño repaso rápido de todo lo que hemos estado viendo. Ok, voy a ampliar la pantalla aquí. Educación cristiana o una introducción a la educación cristiana en realidad es el título de la asignatura de la materia. Hemos visto justamente eso en el tema número 1. Ese es el pensum de los contenidos que vamos a observar. Siempre les hago recuerdo, ya, y ustedes lo tienen también porque siempre les paso las presentaciones a la plataforma Moodle, ¿ya? Entonces hemos visto una introducción a la educación cristiana, hemos visto también definiciones importantes de la educación y los contextos en los que se generan este proceso que tiene una característica. La característica es que es educación cristiana, ¿no? No es una educación cualquiera, entonces hay un contenido diferente. Hemos visto las bases bíblicas para la educación cristiana y hoy vamos a ver los actores que participan en el proceso de la educación cristiana. Así que está también en las notas que tienen, simplemente que acá está más especificado, es decir, hay más detalles, ya está un poco más amplia la información en esta sección. Entonces, lo que vamos a ver son aquellos quienes son los participantes y protagonistas del proceso educativo cristiano que se desarrolla en la iglesia local o en algún seminario o en algún entorno cristiano, ¿ok? De manera formal, obviamente. Entonces, ahí están las definiciones que hemos puesto al comienzo en la lección número 1, ahí están las características de la educación cristiana, ¿no es cierto? No se olviden que lo que caracteriza es que, por ejemplo, los diferencia el currículum es diferente. ¿Alguien se acuerda lo que es currículum? A ver, pregunta. Eh, Como un plan de trabajo, pastor. Sí, bueno, no confundamos currículum vitae con algún currículum educativo, ¿ya? El currículum vitae es una descripción de todo lo que significa su formación académica, su procedencia, su edad, su estado civil, etcétera, etcétera, ¿no? El El currículum, contenido de la materia, profesor. sí, correcto. Hablando desde términos educativos, el currículum es el contenido, ¿ya? Es lo que vamos a observar. Entonces, el currículum de educación cristiana no necesariamente nos habla de aspectos humanísticos, ¿no? No vamos a hablar de ciencia, no vamos a hablar de tecnología, no vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de la Biblia, ¿ya? El currículum es la palabra de Dios. Ya, y este es un proceso no meramente cognitivo, aunque sí involucra, obviamente, procesos mentales, pero este es un proceso con una significancia espiritual, es decir, que el proceso de educación cristiana es un proceso espiritual, ¿ya? Y va obviamente por niveles, porque no todos estamos espiritualmente en el mismo nivel, si queremos llamarlo así, no es que en la vida cristiana hay escaleras, ¿no es cierto? O es una vida piramidal, ¿no? Sino que es cierto de que hay creyentes más maduros que otros, ¿no? Por formación o por tiempo de vida cristiana. Entonces, sí, obviamente hay niveles, ¿no? Generalmente nosotros hemos puesto el nivel en el contexto cristiano cuando hablamos de educación por la edad, ¿no? No necesariamente porque algún cristiano, por ejemplo, que está en la clase, no sé, de adolescentes, no pueda ir a la clase
de jóvenes porque no pasó un manual, ¿no? Entonces simplemente va porque tiene la edad correspondiente, ¿ok? Entonces, bueno, varios elementos que hemos estado viendo en lo que significa las características de la educación cristiana y una necesidad vital, ya importante de la educación cristiana dentro y fuera de nuestras iglesias locales, ¿ok? Cuando usted piensa en su iglesia local, si piensa en educación cristiana, tiene que poner en la mente, por ejemplo, la escuela dominical, tiene que poner en mente el grupo de jóvenes, tiene que poner en mente todas las actividades en las que usted de manera formal va a enseñar la palabra, ¿no? Ahora, esto no solamente ocurre dentro de la iglesia, sino que puede ocurrir fuera de la iglesia. Definiciones importantes. Qué importante es conocer la diferencia, por ejemplo, de aprendizaje y enseñanza. Aprendizaje es solamente una información que entra a nuestro cerebro. La enseñanza es una información que ha sido direccionada, es decir, yo quiero que éste aprenda este contenido. Entonces, la enseñanza es guiar esos cambios en el conocimiento, ¿ok? Pedagogía, otro término importante, y por último, la didáctica, ¿no? Que habla de los recursos que voy a utilizar en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso en la educación cristiana. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje en las diferentes áreas, en lo cognitivo, en lo afectivo, en lo psicomotriz? Lo hemos visto, el aprendizaje siempre tiene que traer resultados. En este caso, en el aprendizaje cristiano también definitivamente debería haber siempre un aprendizaje y el aprendizaje significa que hay cambios, cambios en lo mental, cambio en lo afectivo y cambio en lo comportamental también, ¿no es cierto? Es decir, en nuestra conducta. Hemos visto las puertas del aprendizaje, todos los sentidos como tal, son lo que Dios nos ha dado para poder nosotros aprender, ¿ok? Para que la información se pueda canalizar a través y por los sentidos que nosotros tenemos. Bueno, también hemos visto algunos sinónimos que son muy relevantes ya entre introducción, entrenamiento, capacitación, disciplina, discipulado y adiestramiento, ¿ok? Todos estos son términos que en cierto sentido tienen alguna característica que los hace similares, ¿ok? Entonces, lo hemos visto también. Vamos a ver la diferencia. Hemos visto un aspecto importante, la diferencia de términos entre lo que es enseñanza y predicación. Después hemos visto las bases bíblicas de la educación cristiana, la educación entre los hebreos, la educación judaica, la educación que dio Jesús, ¿ok? Y hemos visto varios elementos importantes acá que realmente son significativos porque hablando de las bases de la educación cristiana tenemos que irnos al Antiguo Testamento y tenemos que irnos también al Nuevo Testamento para observar allí todas las características que se ven de educación cristiana, ¿ok? Entonces, hemos hecho una definición también de los términos hebreo, israelita o judío, ¿ok? Entonces, eso ya considero que ha quedado claro en las clases anteriores. Y hemos estudiado un poquito acerca de la sinagoga como el espacio y el ambiente propicio donde se generaron los primeros, se pudiera decir, escuelas formales de educación cristiana o de preparación. ¿Ok? Primero era el templo, pero nació la sinagoga bajo la necesidad que tenían el pueblo de Dios de poder seguir aprendiendo o adorando al Señor y nació obviamente en el cautiverio, ¿ok? Pero luego la sinagoga fue más allá, ya estuvo también en el contexto específicamente hablando de lo geográfico, en Israel mismo se establecieron sinagogas, ¿no? Hasta aún en el tiempo de Jesús. Por eso ahí vemos en el mapa, en la estructura que, o mejor dicho, en la presentación, el primer templo, luego hay una pausa porque el templo se destruyó, fue destruido por Nabucodonosor el 586 y apareció la sinagoga, ¿no? Después apareció obviamente el segundo templo, el templo que lo construyó Zorobabel, Esdras 5, 1 al 2, es lo que describe eso, y bueno, la destruyó Tito en el 70 después de Cristo con la rebelión de los judíos, ¿no?
Bueno, no ha habido otro templo. El tercer templo es el que debería construirse en la actual Jerusalén, en donde hasta el día de hoy está la mezquita de Omar, ¿no? Si usted puede entrar al internet, va a ver ahí una mezquita, ya esa es la mezquita de Omar, y ahí no se debería construir el templo, ¿no? Y eso es lo que proféticamente hablando en escatología se habla, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba en la sinagoga? Había una organización, una directiva de 3 personas, ¿ya? Y cómo era el programa que se tenía, también lo hemos visto, ¿ok? No vamos a hacer tanto detalle en eso. Hemos visto también consideraciones importantes acerca de la educación que dio Jesús, ¿ya? Eh, Hemos analizado cada uno de estos puntos. Principios básicos de la enseñanza que lo vimos la clase anterior. Después del examen estuvimos haciendo un repaso de lo que significa estos principios para la educación cristiana. Los actores de la educación cristiana. Ahora sí, entramos en un tema donde vamos a observar aquellos personajes que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? No es, no es tan complejo porque no hay muchos personajes, pero se aumenta en un sentido la cantidad de participantes en el proceso de educación cristiana. Porque en primer lugar, debemos notar de que uno de los participantes que bajo los nuevos paradigmas, ¿no? educativos que existen ya no es el protagonista, el maestro. El maestro no es el protagonista. El maestro simplemente se constituye en un guía de aquel que va a aprender. El protagonista en sí es el estudiante, ¿no? Es decir, el que aprende. Él será el fin de la educación es el que aprende. Y eso es correcto en un sentido, ¿no es cierto? Porque la educación cristiana es ese proceso formativo guiado obviamente por el Espíritu Santo, en el que se trabaja con un creyente, con un cristiano. Y se trabaja en el sentido de que ese cristiano tiene que crecer y tiene que seguir aprendiendo. ¿Aprender qué? No aprender ideas, conceptos, tiene que aprender la palabra de Dios, ¿correcto? Y el tercer participante, que en este caso en la educación cristiana es el protagonista, es el gestor, es el que va a propiciar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación cristiana, el Espíritu Santo. Algunos se confundieron en la definición que pusimos en el examen, ¿no es cierto? ¿Qué es la educación cristiana? La educación cristiana es obra. ¿Obra de quién? No del maestro, no del estudiante. Es obra del Espíritu Santo utilizando, escuche bien, el Espíritu Santo puede utilizar en un sentido aquí al maestro para que pueda enseñar la palabra de Dios, pero no siempre utilizará un maestro. Puede utilizar también otras circunstancias de la vida para enseñar ciertas cosas al creyente y que a partir de esas circunstancias el creyente ha aprendido algo y por lo tanto ha madurado en su vida cristiana, ¿correcto? Entonces, el Espíritu Santo se constituye en el actor principal de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero mostrarles un esquema, que es un esquema en el que se puede ver el proceso educativo, pero el proceso educativo cristiano, por así decirlo, ¿no? Existen obviamente elementos que son similares a cualquier otro proceso educativo, ¿ok? Primero que nada, debemos entender que en todo proceso, aquí vamos a esquematizar en este mapa, ya, lo que es el proceso educativo, tenemos al maestro, ¿ok? El maestro que es aquel quien va a guiar, dirigir, obviamente siendo un instrumento del Espíritu Santo. Tenemos al estudiante que es el protagonista también de este proceso educativo. Tenemos el currículum formal, ¿ya? ¿Qué será el currículum formal? El currículum formal en términos pedagógicos nos está hablando del contenido formal que se va a transmitir en cualquier escenario donde se va a desarrollar un proceso educativo. Me explico.
Por ejemplo, pensemos en la iglesia local, en la iglesia donde ustedes están congregados. ¿Hay escuela dominical? A ver cuántos están por acá, hermano Ronald. ¿En su iglesia hay escuela dominical? ¿Cuántas clases habrán? Sí, eh, uno, estrellitas, antorchas, gedeones y adolescentes y jóvenes. 5. 5 clases. A ver, Sí. gracias, Ronald. ¿Qué dice nuestro hermano Diego? ¿Habrá escuela dominical en su iglesia? Pastor, yo estoy en una avanzada, no tenemos escuela dominical. Ah, no tienen escuela dominical. Ok, a ver, vamos a tomar el ejemplo de Ronald. Eh, quiero preguntarle a Ronald en este caso. ¿Tienen ustedes un material como iglesia para cada una de las clases? Ronald, ¿estás por ahí? No, no, pues no tenemos un material, pero bueno, este año habíamos decidido tomar, ¿cómo se llama? Este mes van a ser toda oración, al otro mes va a ser fe, al otro mes va a ser así, sucesivamente van a Ya, ir ok, tomando un mes específicamente. ok. Cuando nosotros hablamos de currículum formal, estamos hablando de justamente lo que dice Ronald. Por ejemplo, este mes vamos a hablar de la oración. Es decir, que el contenido de lo que vamos a enseñar es meramente la oración. Ahora, esto puede ser también enseñado por materiales que la iglesia puede comprar y como iglesia, bueno, vamos a trabajar este solo material y hay para la clase uno, para la clase 2, para la clase 3, de acuerdo a las edades en lo que se divide. Es Llévate decir, dos, lo que está haciendo frío. ¿cómo, Ronald? Ah, estás con tu micrófono prendido, Ronald. Ya, Perdón. entonces el currículum formal es el contenido que se prepara institucionalmente o en este caso eclesiológicamente, porque el proceso se va a dar en la iglesia. Es decir, como iglesia, ¿qué material están utilizando? Bueno, yo estoy utilizando un pequeño manual, ¿no es cierto? Para los niños de 5 a 6 años, digamos, ¿no? Entonces ahí en ese manual tiene una editorial, tienen los temas, 1, 2, 3, 4, 5, todo, etcétera, etcétera. Y lo que se dice, mira, tú eres maestro de escuela dominical, te entrego tu material, esto es lo que tienes que enseñar. Ese es el currículum formal, ¿ok? ¿Qué será el currículum oculto? Bueno, el currículum oculto es ya cuando el maestro me dicen, le entregan el material y dicen, bueno, yo tengo que enseñar esto y resulta que va a su clase y ve la lección y le aumenta ciertas cosas o le quita ciertas cosas o cambia un tema. ¿Se puede dar eso en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro que sí, claro que sí. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se dan temas que no están estructurados en el currículum formal, eso se llama currículum oculto. ¿Ok? Es como si yo ahora, por ejemplo, estamos justamente en este preciso momento avanzando un tema. ¿Cuál es el tema que estamos avanzando? Los actores o los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Estamos viendo al maestro, al estudiante y al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si en esta clase yo les empiezo a hablar de bueno, otro asunto que sale como un tema o una pregunta y por último estamos terminando hablando acerca del divorcio o hablando de la familia, ¿no? Entonces, eso se llama currículum oculto, es decir, el que no está planificado de manera formal, ¿ok? ¿Es malo? No es malo, siempre y cuando sea productivo, sea dirigido y sea pertinente. Porque no es posible, por ejemplo, que yo me pueda llevar el 80% de mi clase enseñando un tema que no era el que había planificado en el currículum formal. Me dejo entender, no sé si hay preguntas hasta acá, aportes que dicen, a ver,
A ver qué dice Abigail. ¿Todo claro? ¿Se entiende? Por mi parte, sí, pastor, todo claro. Muy bien. Continuamos. ¿Qué será Pastor, el una currículum consulta. real? ¿Sí? Pastor, ¿Alguien? ¿Sí? sí, Pastor Víctor Hugo. Una consulta. En este currículo oculto, como dice, puede ser solamente planificado, o puede ser, no está planificado, dice, ¿no? Sí, el currículum oculto no necesariamente tiene que estar planificado. Es algo que se da, es un contenido que se da eh, por varias razones que se pueden desarrollar dentro de una clase, ¿no? En aquí entra, digamos, si no nos dan material en la iglesia o los que son encargados de, bueno, podemos llamarlos los hermanos que están encargados, ¿no? De repartir temas, si no nos dan, digamos, el tema, y en ahí no entra el formal ni el oculto, podemos llevar un tema, digamos, extra a eso, ¿dónde entraría, digamos, un tema extra que nosotros estaríamos dando, digamos? Mm. En realidad es lo mismo. Si, digamos, no te dan un material, cualquier maestro de escuela dominical, no creo que exista alguno que haya ido a dar una clase y que el tema se lo haya inventado en la clase, ¿no? Tal vez habrá un caso utópico por ahí, pero si digamos, por ejemplo, te pongo a ti mismo como ejemplo, no te dan ningún material en la iglesia y tú tienes que enseñar el domingo a los jóvenes. Obviamente para enseñar tienes que haber preparado. Y tú dices, bueno, ¿qué voy a enseñar? El domingo en la escuela dominical con los jóvenes enseñaré el tema del noviazgo, ¿ya? Entonces tú preparaste tu material, tú elaboraste tal vez una guía, ese es tu currículum formal, porque tú ya lo pensaste anticipadamente antes de estar en el aula, cuál es el tema que tú vas a dar. O puede que te lo den o que te den un material, pero en el caso que no te dan, igual has pensado qué clase dar o qué lección dar. Entonces tú dices, bueno, voy a hablar del noviazgo, pero resulta que llegas a la clase, has planificado tu clase y llegas al aula y estás hablando del noviazgo, pero surgen preguntas de, no sé, de las drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces terminas hablando un periodo de tiempo no largo, corto, de las drogas. Ese pedazo de tiempo de proceso de enseñanza-aprendizaje es currículum oculto, es decir, el que no lo habías planificado, pero se generó dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, pastor, gracias. Ok, gracias por la pregunta también, ¿ok? Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Y qué será el currículum real? ¿Qué piensan? A ver, ¿alguna idea del currículum real? ¿Qué creen que sea el currículum real? A ver, ¿algún aporte? A ver qué dice nuestra hermana Estefanía. ¿Está Estefanía? Pastor, buenas noches. Sí, un poco mi Ya. micrófono, nada más. ¿Qué será el Eh, currículum real, hermana? ¿Qué piensa que es? Porque no les he dicho todavía. sí, no sé lo que puedo, o sea, lo que sé es como una falla, una malla que se lleva, ¿no? Un estudio, más o menos es lo que yo podría entender, una malla de estudio. Podría ser, pastor. Ya, eso es currículum, ¿no? El currículum es eso, es una malla de donde se establece el contenido, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice Rubén?
Pastor, puede ser la realidad del aula o el ambiente del aula. Han pasado, digamos, al ambiente, digamos, de la clase. Es mi pensamiento. Ya, va, está bien, es una idea, es una idea. Al final diremos a ver si es correcto. ¿Qué dice Alave Cuestas? Mm, Buenas noches. Intentar clases. Va a disculpar, tenía algún bueno, problema. Bueno, para mí el currículo real sería, bueno, aquel método que, bueno, vamos a usar puesta en práctica, lo vamos a poner, lo vamos a vivir. Ya. Bueno, algo se va acercando un poco, ¿ya? A ver, para diferenciarlo, el currículum formal es el contenido, porque cuando hablamos de currículum hablamos de contenido. El currículum formal es aquel que yo planifico. El oculto es el que no planifico y se da de manera indirecta en la clase. Y el currículum real es todo el contenido que al final se ha logrado aprender y ingresa directamente como aprendizaje en la mente del estudiante, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo planifiqué enseñar aquí acerca de del noviazgo. Ese es mi currículum formal. Resulta que aquí en el currículum oculto hablé del noviazgo, pero también hablé de las drogas. Y el currículum real es, y el estudiante con qué aprendizaje se fue a su casa, con el del noviazgo o el de las drogas, o qué aprendió al final, o tal vez no aprendió nada, ¿no? Pero generalmente siempre se aprende algo, ¿ok? El currículum real es lo que aprendiste, lo que eh, se quedó como un aprendizaje consolidado en la mente del estudiante. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces eso es currículum real. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ese es el currículum real. Dentro de este proceso educativo también hay algo que es importante destacar. Ya hemos hablado del currículum bastante, pero también hay que hablar de la evaluación, porque la evaluación es aquella que nos permite en alguna medida poder conocer lo que el estudiante está logrando aprender. Primero que la evaluación se puede dar en dos lineamientos. Puede ser la evaluación cuantitativa o puede ser la evaluación cualitativa. Ambos deben desarrollarse en la clase, ¿ok? Entonces, también están los tiempos. Hay una evaluación inicial, hay una evaluación continua y hay una evaluación final. Ya cuando hablo de la inicial estoy hablando como de un diagnóstico. Cuando hablo de la continua es que cada clase estoy evaluando. El día de hoy yo estoy evaluando. Dentro de la planificación que he establecido para esta asignatura, esta clase, estoy evaluando. ¿Qué estoy evaluando? Estoy evaluando, por ejemplo, la participación. Ustedes saben que hay una puntuación por participación o por un aporte pertinente o responder alguna pregunta que sea significativa. Entonces, ¿evalúo eso? Sí, porque yo estoy viendo en cada clase si participan o no participan y cada participación vale un punto y hay 15 puntos por participación, ¿no? Es decir, que de manera estoy tratando de llevar a lo cuántico, a lo cuantitativo, alguna experiencia de la clase y que me muestra ciertas cosas actitudinales en ustedes. ¿Ok? Entonces, esa es la evaluación. Debe haber una evaluación permanente, pero la evaluación nos permite en un sentido conocer, medir lo que estoy enseñando y si se están logrando los objetivos que he planificado. Ningún proceso de enseñanza-aprendizaje es significativo cuando no se establecen objetivos
pertinentes y apropiados para trazar el camino hacia donde me voy a dirigir. Porque si no tengo un objetivo para hacer una clase, no tengo nada. Estoy caminando a ciegas. ¿Entiende? Es lo mismo que usted trate de correr una maratón y no sepa dónde está la meta. Usted sabe que cuando va a correr una maratón, debería conocer la meta, por dónde se va a dirigir. Entonces, todo lo que usted hace en cada segundo corriendo es porque quiere llegar a la meta. Entonces, cuando yo establezco un objetivo, estoy diciendo, aquí quiero llegar, esto quiero lograr, esto quiero que aprendan, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a saber si aprendieron? Bueno, usted dirá, tal vez en educación cristiana, lo voy a ver en su actitud, en su madurez. Bueno, pero eso lo va a ver en cuánto tiempo, ¿ok? Entonces, pero también puede haber una evaluación cuantitativa, numérica, que me permite en algún sentido medir los conocimientos, porque no siempre es así. Yo puedo darles un examen, pero el examen me puede decir o no me puede decir toda la verdad. Porque, ¿qué tal si yo les doy un examen y el estudiante copia? Se sacó 100 y yo digo, oh, qué buen estudiante, ¿no? Pero en realidad ese 100 es un 100 falso porque copió, ¿ok? Entonces, y puede que otro le haya dado un mal examen y digo, ah, qué mal estudiante, ¿no? Por eso les digo, en algún sentido nos permite conocer lo que está aprendiendo el estudiante. ¿Y qué serán los paradigmas educativos? ¿Alguna idea de paradigma educativo? El paradigma educativo es un esquema filosófico de cómo se desarrolla el proceso educativo. Hay diferentes paradigmas. Humanísticamente hablando, está el paradigma eh, eh, cognoscitivo, está el paradigma conductista de Vygotsky, por ejemplo, el conductismo de Vygotsky, está el paradigma sociocomunitario, ¿no? El que es ahora la ley Avelino Signani tiene ese paradigma. Es decir, es la filosofía del aprendizaje. ¿Cómo aprende el estudiante? Ese es un paradigma. Y a partir de la historia han habido varios pedagogos que han dicho, bueno, aprende así. Y bueno, otro dirá, aprende de esta manera. ¿Y cuál será el paradigma bíblico? ¿Cuál será la filosofía bíblica de cómo aprende un estudiante? Bueno, hay un paradigma bíblico entendiendo de que, por ejemplo, cualquier cristiano tiene la capacidad de aprender significativamente un contenido bíblico solamente por la obra del Espíritu Santo. En un paradigma humanístico no aparece el Espíritu Santo, ¿no? Usted aprenderá por refuerzos, o usted aprenderá de esta manera, ¿no? Pero hablando bíblicamente, nosotros entendemos que en todos los momentos de aprendizaje y de desarrollo está el Espíritu Santo. Por eso es que es importante destacar que el Espíritu Santo está con el maestro o debería estar y también está, obviamente, con el estudiante. ¿Ok? Y en todo esto está el Espíritu Santo como aquel actor y aquel que es protagonista y aquel que guía y es prácticamente la obra del Espíritu Santo que permite desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Bueno, seguimos. Tenemos acá los métodos. Siempre habrán metodologías de enseñanza. ¿Qué método voy a utilizar? Es decir, ¿qué camino voy a trazar? Y ahí están las herramientas y los recursos. ¿Ok? Entonces estamos nosotros utilizando un método en esta clase y estamos utilizando herramientas y recursos. No confundamos los recursos con los métodos. El método es el camino, las herramientas son qué voy a utilizar para llegar o seguir por ese camino. ¿Ok? Bueno,
ese es un esquema del proceso educativo que trata de mostrar todos los que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si queremos ver un mapa educativo de un proceso educativo no cristiano, tenemos que quitar al Espíritu Santo. Pero si vemos un mapa del esquema del proceso educativo cristiano, el Espíritu Santo está en todo. ¿Ok? Preguntas, aportes. Muy bien, vamos a continuar entonces. Perdón, voy a borrar todo esto de acá. A ver. Veremos algunos textos interesantes e importantes para poder conocer aquellas características de el buen maestro, ¿ya? ¿Cuáles serán las características del buen maestro? Primero, importante conocer la idoneidad, ¿ya? ¿Qué creen que es idoneidad? A ver, vamos a ir preguntando. Hermano, hermana Abigail. Perdón, pastor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya. A ver, idoneidad para mí sería la capacidad, tal vez, de enseñar a un estudiante o la aptitud que tiene el maestro. Ya. Gracias, Abigail. A ver, hermana Cristel, ¿qué será la idoneidad? Que reúne las condiciones necesarias, pienso yo, para poder estar ahí, ¿no? O que tiene lo que se requiere. Correcto, justamente es eso. Gracias, Cristel. La idoneidad nos habla de una persona que realmente reúne las condiciones y las competencias para poder realizar una labor. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, a ver, un ejemplo de idoneidad, ¿no? No necesariamente en el aspecto educativo. Yo tengo una empresa, estoy poniendo un ejemplo, no es que tenga una empresa, ¿no? Imaginemos que tengo una empresa eh, de soldadura, ¿ya? Entonces, obviamente, el trabajo que yo hago en mi empresa tiene que ver con soldadura. ¿Y qué pasa si contrato, yo necesito personal para mi empresa y vienen varios postulantes y tienen buena actitud, etcétera, etcétera, y resulta que al final contrato a un joven que no es soldador, es doctor? ¿Será idóneo, les pregunto, para el trabajo de soldaduría? ¿Qué dicen? No, No, ¿verdad? Porque no es que sea tonto o que no sea capaz, pero no tiene las condiciones y las habilidades para realizar ese trabajo. ¿Ok? Hay muchos maestros en la actualidad, profesores de aula, profesores de la escuela, que no son idóneos. Es decir, y no porque no hayan estudiado alguna carrera en lo pedagógico, sino porque realmente no reúnen las condiciones para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente un aspecto
eh, cognitivo. Tiene que desarrollarse también muchos aspectos que tienen que ver con la actitud, la aptitud, la conducta, ¿no? Eh, entonces, por eso hablamos ahí de muchos maestros que no están realizando una labor educativa por vocación. Ahora, yéndonos a la iglesia, ¿será que hemos logrado identificar en alguna oportunidad a un maestro que no es idóneo? Es decir, que no tiene la habilidad para enseñar. Y eso no es malo, el no tener la habilidad para enseñar no es malo, porque tendrá habilidad para hacer otra cosa, pero no para enseñar. Porque cuando hablamos de la enseñanza en el contexto cristiano, hablamos también de un don. ¿Qué será el don? El don es un regalo que Dios da a cada creyente en el momento de la conversión. Solamente se mencionan en 3 pasajes bíblicos los dones espirituales. En Efesios capítulo 4, en Romanos capítulo 12 y en Primera Corintios capítulo 12. Son los únicos textos que nos hablan de los dones espirituales. En esos textos se estructuran los dones que Dios ha dado a los creyentes en el momento de la conversión. Son habilidades que Dios da al creyente en el momento que se convierte. ¿Pueden ser más de uno? Sí. Por la multiforme gracia de Dios puede un creyente tener 2 dones, 3 dones. ¿Ok? ¿Cuáles serán esos dones? Bueno, tarea para su casa. Véalo, revise los textos, pero no diga la otra clase, profe, descubrí mi don, tengo el don de lenguas, ¿no? O tengo el don de milagros, ¿no? Hay dones dentro de nuestra línea conservadora que los consideramos operativos y no operativos. Ahora, con eso no significa, por ejemplo, que no hay el don de milagros, es decir, una persona que tenga el don de ir y sanar, pero Dios sigue haciendo milagros. ¿Ok? Entonces, hay dones que no son operativos, pero entre los operativos hay uno que es muy importante, sin desmerecer los demás, claro está, es el don de enseñanza. Romanos capítulo 12 dice, el que enseña en la enseñanza. Es decir, el que tiene el don de enseñanza, pues dedíquese a enseñar. Eso va a ser edificación para la iglesia, eso va a ser bueno para la iglesia y la iglesia va a crecer con eso. Entonces, mucha gente en las iglesias, en nuestras iglesias, están enseñando sin tener el don de enseñanza. Usted puede, una característica de aquella persona que tiene el don de enseñanza, no es que el Señor me dio el don de enseñanza, por lo tanto, desde mañana enseño y enseño con toda fluidez, con toda claridad y no tengo ningún problema. No, no, no. Eso no es el don. El don es una habilidad que Dios nos ha dado, pero ese don hay que trabajarlo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Porque no es que Dios te da el don y al otro día tú tienes la habilidad de poder hacer todas las cosas. Hablando de la enseñanza, por ejemplo, no. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que capacitarnos, hay que desarrollar esa habilidad, ese don que Dios nos ha dado. No es lo mismo eh, que nosotros pensemos, ¿no es cierto?, que el don es igual a un talento. El talento es diferente. ¿Lo da Dios? También lo da Dios. Pero el talento es una habilidad que se da en el momento en que nacemos físicamente. Todos tenemos algún talento, ¿no? Eh, pero no todos tendrán algún don. Porque si una persona no es creyente, obviamente no tiene ningún don, porque el don se lo da en el momento de la conversión. Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando el Espíritu Santo viene a morar como una garantía y sello de el creyente. Entonces, eso es lo que Dios nos ha dado. Ahora, no vamos a leer el texto, si habla de la idoneidad. Esto enseña a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Es un problema enorme dentro de las iglesias que no tengamos a creyentes que tienen el don de enseñanza, por lo tanto, no son idóneos para enseñar. Ahora, usted no se asuste y diga, pastor, realmente no sé enseñar o me cuesta enseñar. A ver, Ronald, adelante.
Pastor, bueno, esto se puede forzar, digamos, este hermano o hermana puede pasar los cursos del IVOPEN, educación cristiana, pero lastimosamente ya ha terminado, ya, pero dentro del aula no se nota, ¿no? ¿Cómo se dice? Ese don de enseñanza. Pero esto, hermano, como dice usted, el don es dado, pero esto podemos forzarlo nosotros de que verdaderamente queremos echar y ser maestros y lo más que es que le puedes decir a esa persona, no, mira, no sé qué tino podrías tener y decirle, hermano, hermana, tú no tienes este don, pero ella te dice, no, yo me he preparado y ya he terminado esto, pero eso, pastor, podemos forzar eso, el don. No, a ver, hay que ser muy cuidadoso en esto y es justamente lo que les iba a decir hace un momento. Gracias, Ronald, por el aporte. Una característica que nos ayuda a identificar un don no necesariamente es la habilidad que tenga la persona en un momento determinado de su vida cristiana. Porque, por ejemplo, si yo me convertí cuando tenía 18 años, saliendo del colegio, y yo no tenía la más mínima idea de lo que era enseñar. Claro que mis padres fueron profesores, pero tampoco era algo que yo sabía cómo hacerlo, y mucho menos enseñar la Biblia. No tenía ni idea de cómo era la Biblia, ni siquiera sabía dónde estaban los libros. No, no. Iba a la iglesia siempre, pero sí era un cristiano, bueno, no era cristiano, pero era alguien que iba nomás a la iglesia. No había creído en Cristo Jesús. Si un pastor me hubiera visto los primeros 3, 4, 5 años de mi vida cristiana enseñando, estoy seguro que él hubiera dicho, este no tiene el don de enseñanza. Y no digo que yo enseñe bien, pero sí digo que amo enseñar y digo que también me he preparado para enseñar bastantes años. Sigo preparándome ahora, sigo estudiando igual que ustedes, ¿no? Estudié 5 años la carrera de teología, estudié 5 años la carrera de pedagogía y sigo estudiando hasta el día de hoy, haciendo cursos superiores. Una de las cosas que nos ayuda a identificar es que realmente hay en el corazón de esa persona el deseo de seguir preparándose, y puede que al comienzo no lo haga. Puede ser un proceso largo, pueden ser años en las que una persona adquiera esas habilidades, ¿no? Pero un claro identificativo es que tiene el deseo. Pero es muy claro cuando una persona no tiene el deseo o lo hace por obligación o lo hace por motivaciones erróneas. Es decir, yo quiero ser maestro de escuela dominical para que alguien me vea y voy al IVOPEN, me preparo, pero solo quiero tener el título, ¿no? O estar en esa posición, otra cosa no. Y obviamente enseña mal, ¿no? Y no querrá seguir preparándose, no va a querer, ¿no? Pero naturalmente una persona que tiene el don siempre va a querer prepararse y va a querer desarrollar eso, ¿ok? Así que puede que usted tenga el don, pero no sea bueno para enseñar. Pero una cosa sí, debe tener ese deseo. Y si tiene ese deseo es un indicativo muy bueno y le va a ayudar a poder seguir adelante y preparándose para ser mejor cada vez, ¿no? Y eso nunca se termina, la preparación nunca se acaba, ¿ok? Entonces, mejor, Ronald, espera un poquito y hay que ver, ¿no? Tal vez lograr identificar que tiene una motivación equivocada, pero si no es una motivación equivocada, simplemente hay que esperar, hay que darle tiempo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Idoneidad. Es importante que el maestro tenga idoneidad, un maestro
bueno siempre tendrá la idoneidad. Fidelidad, sí, claro que sí, es importante que el creyente sea fiel y mucho más el maestro, ¿no? Qué triste es ver varios, varios maestros que han tenido la oportunidad de enseñar la Biblia y el día de hoy no están en los caminos del Señor, ¿no? Y no lo digo con mucho temor, porque cualquier persona no está exenta de ningún pecado. Lo único que garantiza que una persona no pueda pecar es su comunión con Dios. Así que no diga, oh, qué pecado más grande, nunca lo voy a cometer, ¿no? Cuidado, cuidado, ¿no? Cuando vemos el pecado hay que nosotros sentirnos muy temerosos y preocuparnos por nuestra vida espiritual porque no podemos juzgar un pecado y ver, ah, qué terrible, nunca voy a llegar a eso. Puede que llegue si su comunión con Dios no está bien, si su vida está encaminada de manera incorrecta, pues puede cometer ese y peores pecados todavía. Entonces el maestro tiene que ser fiel, ¿ok? La fidelidad habla de una integridad, habla de que el maestro es aquel que enseña en el aula y enseña con su vida. No solamente es lo que enseñamos o decimos, porque podemos decir mucho, pero no hacer y hacer poco, ¿no? Entonces, es importante hacer esa diferencia. Maestros capacitados, sí, es importante. Hechos 22:3 nos habla de, ahí ustedes van a leer el ejemplo, pero ah, cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, se capacitó. El apóstol Pablo tuvo una formación directa, es decir, una capacitación directa por hombres muy importantes y de renombre, por ejemplo, Gamaliel, que fue uno de los maestros de Pablo, y cómo no, nuestro Señor Jesucristo, que también le enseñó. La Biblia dice en Gálatas que antes que él llegase a Jerusalén, después de convertido, se fue 3 años a Arabia. Bueno, muchos historiadores e intérpretes de la Biblia mencionan que cuando estuvo en Arabia 3 años, él estuvo en realidad siendo capacitado por el Señor, ¿no? Bueno, no sabemos si pasó eso en Arabia, pero sí sabemos que Dios lo capacitó, ¿no? Es importante capacitarse. Si usted es un maestro de escuela dominical, si usted es un maestro de la Biblia en algún grupo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, existe la necesidad de capacitarnos, ¿ok? También maestros espirituales. Esto no es solamente cognitivo, esto no es apréndete de Génesis, Apocalipsis. Podemos utilizar el recurso de la memorización, genial, es buenísimo, es importante, pero no es solamente información, 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 es vida, vida, vida. Por eso es un proceso espiritual. Es una madurez. Lo que queremos, el fin de la educación cristiana es que el creyente madure, crezca espiritualmente, no solamente en su mente, sino en su corazón. También debe ser obediente. El maestro debe ser obediente porque enseña la obediencia y por lo tanto él debe ser un ejemplo de obediencia. Deben ser ellos ejemplares. El maestro enseña donde esté, en el aula y fuera del aula. ¿Correcto? Deben ser amables. ¿Mm? Un maestro que a veces, bueno, los maestros todos son diferentes. Y son diferentes porque todas las personas somos diferentes, tenemos un carácter diferente, ¿no? Pero en medio de todo ese carácter, tenemos que ser amables, sí, porque dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje hay momentos muy tensos, ¿no? Y que a veces, de acuerdo al carácter que tenemos, nos puede molestar mucho. Una de las cosas que a mí me molestan, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las muchas aulas que he estado como estudiante y como profesor, es la mala actitud de un estudiante, ¿no? Puedo, puedo entender que no tenga muchas habilidades
para tal vez desarrollar un problema o resolver un problema rápidamente. Puedo entender muchas cosas, pero la actitud me dice mucho y me molesta. Una vez estuve en una clase, eh, no les voy a decir en qué seminario, y, pero era una clase presencial, así que no se preocupen, no era una clase en línea. Y estaba dando la clase y había un estudiante que estaba con su gorra, ¿ya? Y dentro de las normas del seminario, una de las normas es de que en aula no puede estar con gorra. Y entró con gorra como desafiante a mi aula. No le dije nada. Y porque bueno, al final dije, está bien, no me afecta que esté con gorra, la cosa es que atienda ya. Pero después, en el proceso de la clase, estaba con su celular. Y bueno, tampoco le dije nada porque, bueno, ya agarró su celular o algo, ¿no? Y por último, cuando me levanto de la mesa, lo veo y estaba jugando ajedrez en su celular frente a mí mientras yo daba la clase. Honestamente tenía muchas ganas de botarlo de la clase y, y me molesté mucho, pero no quise ser descortés ni malo. Eh, Quise mostrar amabilidad, ¿no? Tenemos que ser siempre amables, aunque cueste. Y le dije, por favor, dejas ese celular y te sacas la gorra, porque ya era el colmo, ¿no? Ya al final lo corregí todo, no iba a corregir a medias, ¿no? Dejas ese celular, lo guardas y guardas tu gorra. Por favor, le paré la clase y lo miré a él frente a todos, ¿no? Entonces, él creyó, pensó tal vez que no lo iba a hacer, pero seguramente vio mi molestia en los ojos. Así que pasan cosas como esas, ¿no? Y muchas otras historias más de los estudiantes que hay, porque así como hay maestros de todo tipo, hay estudiantes de todo tipo, ¿no? El maestro siempre debe mostrar amabilidad. Recordemos a Jesús, ¿no? Cómo venían hipócritamente donde él y le hacían preguntas capciosas. Las preguntas que le hacían a Jesús eran preguntas que trataban de mostrar errores en él, ¿no? Que él se pudiera equivocar, pero él iba más allá, ¿no? Y obviamente todo eso lo hacían para perjudicarlo, pero nunca podían salirse con las suyas. Y lo que hacía Jesús en eso era siempre con toda cordialidad, con diplomacia y autoridad les respondía. Eso realmente es un ejemplo digno de imitar. Sobrios, maestros lúcidos, ¿ya? Es decir, que yo no voy a actuar con favoritismos. Aquí ninguno es superior a otro, ¿no? Ni Ronald, ni Benedicto, ni Cristel, y estoy mencionándolos uno por uno, ni Abigail, ni Rubén, ni Diego, nadie. Para mí, todos son estudiantes y todos son importantes y todos no tendrán alguna diferencia frente a mí, ¿ya? En sentidos académicos, ya estoy hablando en sentidos académicos, ya no van a tener una diferencia, los voy a tratar a todos siempre como trato a todos los estudiantes y no voy a plantear algunos favoritismos porque, bueno, si alguno me hace un favor o alguna cosa, entonces lo voy a probar, ¿no? No, tenemos que ser sobrios, lúcidos. En nuestra clase todos son importantes y todos son el fin de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Todos son significativos. Así que eso es algo que hay que aprender. Y ser creativos, sí, hay que mostrar mucha creatividad en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Aportes, chicos? ¿Algún aporte? Pueden prender su cámara. Vamos a ver, voy a preguntarles. Eh, Prendemos las cámaras todos.
tenemos todavía unas 2 láminas más. ¿Lo terminamos o quieren tomar un break? No, dice Diego. ¿Estamos Terminar. bien? Ya, continuamos entonces. Seguimos. Ya, estiren un poquito las manos ahí. No se duerman, por favor. Apagan la cámara, pero yo estoy confiado que están ahí despiertos, ¿ya? No estoy hablando y ustedes están ahí al otro lado durmiendo. Así que, bueno, a ver, vamos a seguir entonces, ¿ya? También hay maestros malos, sí, ya, vamos a hablar el lado negativo un poquito. ¿Cuáles serán los lados negativos del maestro? Enseñan erróneamente, ¿no? Un maestro malo siempre será el que enseña lo que no es correcto, ¿no? ¿Y cuando enseño lo que no es correcto? Cuando no me preparo. Cuando un maestro no se prepara, enseñará lo que no es correcto, ¿no? Enseña sin preparación y cambia la doctrina. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento de los falsos maestros, aquellos que enseñaban cosas que no eran la sana doctrina, ¿ya? Pero llevándolo a nuestra realidad, no solamente los que enseñan cosas de doctrina, ¿no? Sino aquellos que enseñan sin preparación. Enseñan a su conveniencia. Pueden haber maestros que enseñan lo que bien les parece, pero no la palabra de Dios. Esos son malos maestros, ¿ya? También hay maestros que anhelan estatus o posición. Los malos maestros son aquellos que lo único que quieren es la portada y la felicitación y ser maestros por una posición, ¿ok? Se creen superiores en conocimiento, pero no saben nada. Primera Timoteo 1:7 dice eso, ¿no? Y por último, maestros que son mentirosos e hipócritas. Enseñan lo que no es y lo enseñan como mandamiento. Y lo peor es que también hay maestros que enseñan lo correcto, pero no hacen lo que enseñan. Eso es ser un maestro hipócrita, ¿no? Porque estoy diciendo y no haciendo, ¿ok? Bueno, veremos algunas características también de los buenos estudiantes, ¿ya? Un buen estudiante debe ser responsable. Estamos viendo los actores de la educación, por eso vemos el estudiante debe ser responsable. Responsable significa cumplir las exigencias que se determinan para lograr algo. Por ejemplo, ¿dónde veo su responsabilidad? La responsabilidad la veo cuando ustedes me presentan su tarea en fecha correspondiente. La responsabilidad la veo cuando ustedes son honestos conmigo, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces no permito que me digan, profe, no hice mi tarea, no tuve tiempo, ¿no? Eso es mentira. Tiempo siempre vamos a tener. Lo que pasa es que no administraste bien tu tiempo. Entonces es importante ser responsables, ¿ok? Diligente, dice la Biblia en Proverbios 21:15. Disciplinado. Si no somos disciplinados en un proceso de aprendizaje y en la vida cristiana, no vamos a poder llegar muy lejos. La disciplina es que nosotros realmente cumplimos lo que nos hemos propuesto, ¿ok? Un estudiante reflexivo. ¿Qué creen que es un estudiante reflexivo? A ver, ¿algún aporte acá? Hermano Benedicto, ¿qué será un estudiante reflexivo? Bueno, un estudiante reflexivo puede ser uno que reflexiona de sus actos, se da cuenta eh, de lo, de lo equivocado que estaba o de lo malo que estaba haciendo, pero que reflexiona y reconoce sus errores. Muy bien, gracias, hermano Benedicto. Sí, ser reflexivo no solamente es
un análisis en el que yo reconozco algunas cosas, sino es esa información que estoy aprendiendo yo, es llevarlo a mi realidad y pensar cómo está funcionando esto, o bien puede ser en un ejemplo propio o puede ser en mi entorno, que por ejemplo estoy aprendiendo algo, ¿cómo se relaciona eso con la iglesia? ¿O cómo está afectando este tema con la iglesia? ¿O cómo me afecta a mí? Ser reflexivos, reflexiono y pienso. Reflexionar es pensar, ¿ya? Y ese pensamiento va en dirección de lo que yo estoy hablando, es decir, de lo que el maestro está hablando, estoy pensando y dirá, bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Y cómo es esto? ¿No? Ahora, la reflexión va acompañado de algo muy importante, ser, ser crítico, ¿no? Una persona reflexiva generalmente es aquella que critica, pero crítica constructiva. Es decir, profe, ¿y cómo será que esto es así? ¿O será que esto puede funcionar de esta manera? ¿No? Y por eso pongo ahí el ejemplo de Hechos 17, 10, 11, de los hermanos de Berea, ¿no? Pablo venía y les enseñaba y ellos iban a la Biblia, ¿no? Aunque Pablo era el gran maestro, ellos iban a la Biblia, abrían y corroboraban si lo que estaba diciendo Pablo era verdadero. Reflexionaban. Y también eran, por lo tanto, críticos, ¿no? También otro ejemplo es que debe ser proactivo, es decir, que su aprendizaje se ve en su actitud, en su conducta, y propositivo, que propone ideas, plantea criterios y dice, profe, me parece que esto es así, ¿no? Esas son características de un buen estudiante, ¿ya? Por último, para terminar, vamos a ver el Espíritu Santo. ¿Quién puede leer el concepto que está ahí plasmado? A ver, hermana Silvia. Mm, se constituye en la persona más importante del proceso formativo, lo que diferencia a la educación cristiana de cualquier otro proceso educativo no solo es por el contenido que se enseña, sino también por quienes intervienen y en este caso el Espíritu Santo se constituye en el verdadero maestro usando la vida de un profesor u otras circunstancias para la enseñanza. Su ministerio es El de la, y ahí dice, enseñanza, 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 iluminación y convence. iluminación y convencimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Enseña. Gracias, Silvia, por la lectura, ¿ya? El Espíritu Santo nos enseña. En el proceso de enseñanza-aprendizaje dice, Él os enseñará, Él nos enseña, Él ilumina nuestra mente y Él convence. Entonces, por eso les decía que la educación cristiana es la obra del Espíritu Santo, quien nos enseña, Él nos enseña. Pero ¿cómo nos enseña? No es que el Espíritu Santo en sueños le da lecciones, lección 1, lección 2, no funciona así. Él enseña a través de y por medio de la palabra de Dios, usando maestros, ¿ok? O circunstancias o personas, ¿ya? Pero con mayor importancia y con mayor relevancia, utiliza maestros. ¿Por qué creen que Dios dio el don de enseñanza? Dios lo dio. El Espíritu Santo viene a morar al corazón del creyente. Por lo tanto, Dios puso a personas con ese don, ese regalo que Dios les ha dado, como instrumentos para que pudieran desarrollar en otros la enseñanza bíblica, ¿ok? Y por lo tanto llegar a la madurez cristiana, a la madurez espiritual. ¿Nos ilumina? Sí. Un ministerio importantísimo del Espíritu Santo es la iluminación, ¿ok? Porque Él alumbra nuestra mente, nos permite hacer entender las verdades eternas de la palabra de Dios, porque para el que no es creyente, la palabra de Dios es locura. No lo entiende, es absurdo, no tiene sentido. Es como un libro que tiene algunas historias interesantes, pero nada más.
para nosotros es espiritual. Lo entendemos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Nos abre la mente, nos hace entender lo que dice la palabra de Dios. Y por último, convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Nos interesa destacar, obviamente, su enseñanza y su iluminación. Ok, podemos hacer más énfasis en estos asuntos. No sé si tienen alguna pregunta con relación a todo lo que hemos visto hasta el momento.